Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la gente por medio de parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Orando estas lecturas, me llegaba con fuerza el versículo de Jeremías del capítulo 2. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Una palabra dura, incluso Jeremías, formando parte del culto del templo, vive la lucha con sus pares, con los sacerdotes. Es más, Jeremías es expulsado. Sus pares no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, no viven de acuerdo al querer, al sentir del Señor. Han cortado la alianza con Dios en su corazón. Y por supuesto que en las misas también vamos orando especialmente por los sacerdotes y debemos interceder por ellos, por lo que les toca vivir, por esta situación especial, la mayoría celebrando en soledad, por supuesto conectados a través de las redes, con su gente, con el pueblo, pero piensen en los que quizás no tienen de esta tecnología, no tienen los medios que podemos estar ahora compartiendo y utilizando. Pero también cuántos en este tiempo, por lo que estamos viviendo también, sus corazones viven la tristeza, la angustia, y ante las adversidades el corazón también puede buscar otros refugios que no son el Señor. Las adversidades son una prueba que en las manos del Señor vamos a crecer, pero lejos de sus manos, esas pruebas nos pueden encerrar, nos pueden llevar por caminos equivocados. Israel vivía un tiempo de prueba,
Y en esas pruebas, algunos se afianzaron en el Señor, otros se alejaron, incluso como dice la palabra, como lo muestra radicalmente. Dios busca a su pueblo y el pueblo debe buscar al Señor y abrirse al Señor y no perder la conciencia de ser un pueblo, una familia, una comunidad. La Iglesia es el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios, pero formamos parte de ella en esta conciencia de ser pueblo, de ser comunidad y de que cada uno de nosotros contribuye a la comunión que sostiene, que alimenta y que el Espíritu quiere darle plenitud o no. Porque podemos estar formando parte de algo, pero sin encarnarnos, sin formar parte para contribuir, sino solamente para esperar, para beneficiarnos, y ahí debilitamos la acción del Espíritu, porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y como miembros tenemos una función, tenemos una misión. ¿Y querés que la Iglesia se fortalezca? ¿Querés que el pueblo de Dios en este presente brille para iluminar? ¿Sea fuerte en el anuncio de Jesús? ¿Querés sacerdotes que den cada vez más testimonio de la presencia de Jesús? Que tengan fuerza en su oración, en sus palabras. ¿Querés que los laicos cada vez más puedan tocar las diferentes realidades del mundo llevando el Evangelio del Señor? ¿Querés que todos los consagrados sean testimonio de que el corazón ante todo debe pertenecer a su Creador, a Dios? ¿Querés que los obispos sean pastores fuertes, que gobiernen a sus diócesis, iluminándolos en el camino del Señor? ¿Querés que los cardenales, que el Papa también, sean también palabras de referencia y testimonio de una entrega generosa y confiada al Señor en diferentes partes del mundo donde les toca servir? Entonces tenés que interceder por todos los que formamos parte de la Iglesia, porque la intercesión por la Iglesia, por cada miembro de ella, te va a insertar mejor en ella. El Señor purifica tantas miradas distorsionadas que tenemos de la Iglesia con la intercesión. Si oramos por ella, te vas a insertar mejor, porque lo vas a hacer desde el Señor, creyendo en la Iglesia como obra de Dios, no como estructura humana, sino rápidamente las miserias que vemos y van a atar nuestra fe. ¿Y cómo tenemos la fe atada? Hasta incluso la fe personal, porque nuestra mirada de la Iglesia también está atada. Por eso hay que interceder para descubrirla como la esposa de Cristo, que tiene una misión contundente en este presente. Vivimos discerniendo también con los sacerdotes el promover la apertura de los templos, y lo queremos como pueblo. Pero ante todo debemos promover todos la apertura de la Iglesia. ¿De qué sirve abrir los templos si la Iglesia está encerrada? ¿De qué sirve abrir los templos si no hay conciencia de aquello fundamental que los templos cobijan, ayudan a congregarse, que es justamente
la Iglesia, que es la comunión de los creyentes. La Iglesia es ante todo obra de Dios para salvar a la humanidad. Y de eso formamos parte de una comunidad que es misión de salvación. El Señor también nos va a liberar de tantos prejuicios, de tantas críticas interiores que uno lleva, que muchas veces pueden ser objetivas de una realidad que tiene que cambiar, pero el motor de ese cambio tiene que ser la oración, no las críticas, no los juicios, tiene que ser la oración. Santa Teresita, intercediendo por un homicida antes de ser ejecutado, logra que ese corazón tenga un instante para pedir confesarse con un sacerdote. ¿Quién sabe el Señor, a través de ese instante antes de ser ejecutado, la gracia que introdujo en ese corazón? Dice el Papa Francisco que la Iglesia tiene que ser hospital de campaña. Y en un hospital hay enfermos, hay heridos de batalla. Hay también heridos en su conciencia, en su mente, en su corazón, en su sensibilidad. Esa es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia donde hay heridos, donde ayudamos a que pongan sus heridas en las manos del Señor. Y nosotros también, heridos, tenemos que ayudarnos para poner nuestras heridas en las manos del Señor. Y cuando intercedes, más allá de que el otro no lo sepa, o no se le cruce en la cabeza que vos estás rezando por él, ayudás espiritualmente y en gracia a que la herida de ese hermano se ponga en las manos del Señor y se abra a la gracia de Dios. Por eso tu oración, tu intercesión son salvíficas. Hay que orar más que juzgar y mucho menos criticar. Hay que orar. La oración cambia las cosas, nos da la mirada de Dios. La oración incide en los acontecimientos. La oración es el reino de Dios tomando y conduciendo las cosas hacia la plenitud que Dios quiere. Por eso, con nuestra oración, con nuestra intercesión, somos obreros de esta creación que necesita abrirse cada vez más a Dios. Pero tu oración tiene que estar, para que los sacerdotes, más que preguntarse dónde está el Señor, apunten al Señor. Que todos los cristianos apuntemos más al Señor y dejemos de apuntar a cualquier lado. Como termina la lectura: me abandonaron y fueron a buscar otras cisternas. El Señor es nuestra fuente de agua viva. Basta de beber, de nutrirnos de cualquier cosa que nos termina vaciando. Y con tu oración, con tu intercesión, ayudás a que muchos corazones busquen a aquel que es la fuente de agua viva, la fuente que nos da la vida eterna. Que el Señor nos conceda su gracia, su presencia, fortaleza en la oración, responsabilidad en nuestra intercesión por la Iglesia. Que así sea.